Hola a todos, vamos a empezar a hacer unos tutoriales para pasar este tiempo que tenemos que estar en casa, porque ya sabéis que el club sigue el lema de yo me quedo en casa, y para completar este tiempo, tanto tiempo que tenemos ahora en nuestra casa con nuestros seres queridos, pues vamos a intentar también formarnos en otros campos de la esgrima, porque no solo la formación de un deportista o de un practicante de esgrima es ir a clase y aprender todas las cosas que nos enseñamos en el club. También hay más apartados que podemos irnos formando para ser un mejor deportista y un mejor esgrimista. Hoy nos vamos a centrar en el material, en los pasantes. Ese artilugio raro que tenemos muchas veces, que cuando entréis por primera vez en una sala de esgrima os extraña ver porque veis cables, etc. Entonces os voy a explicar un poquito lo que son los pasantes. El pasante es el sistema de cables que llevamos por dentro cuando nos vestimos, ponemos por dentro de la chaqueta, de la chaquetilla, para conectar el sable o la espada o el florete al sistema eléctrico que nos va a marcar el tocado, como puede ser el aéreo, el rulo o la cartuchera correspondiente. Tenemos dos tipos de pasantes, el pasante de espada y el pasante de sable y florete. El pasante de espada es un pasante muy sencillo, porque son los dos terminales, tienen dos terminales, ¿de acuerdo? Que son iguales, son idénticos. Cada terminal tiene tres puntas, las dos puntas de 15 y la punta de 20, esa es la distancia de separación. Entonces, la punta más en el extremo de 15 va al extremo de la punta de 15 del otro lado. Así corresponde la punta del centro al centro, y la más separada, la punta A en este caso, iría a la punta del otro terminal más separado. ¿Qué diferencia hay entre las puntas? Muy sencillas. La punta más externa, más separada, la punta de 20, es la masa de la espada. Nosotros cuando cogemos una espada y la enchufamos, tenemos también el terminal tiene tres puntas, entonces cuando enchufamos este terminal más alejado, lo que hace es transmitir una masa a todo el sistema metálico de la espada. ¿Para qué? Para que cuando nos toquen en la cazoleta no prenda la luz, ¿de acuerdo? Al igual que en la pista va la masa también. Las otras puntas, estas dos puntas, ¿qué hacen? Pues es una continuación del hilo que va por dentro de la hoja y que termina en un terminal con dos puntas, que al hundir la punta es lo que hace que se junte, es como si juntáramos estos cablecitos y prendería la luz. Entonces, el sistema de la espada es muy sencillo, simplemente la punta B y la punta C, cuando se une, enciende la luz, y la punta A es la que controla la masa del arma. Esto es un comprobador que todos esgrimistas deberíais tener y llevar en vuestra saca o en vuestra bolsa, y lo que hace es comprobar si el pasante funciona correctamente. ¿Cómo comprobamos un pasante? Muy sencillo. Cuando yo tengo un pasante y quiero comprobarlo, uno con un destornillador metálico, con una superficie metálica, las dos puntas más cercanas, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, la B y la C. ¿Qué pasa? Si funciona, encendería perfectamente la luz roja. Y luego uno, la punta A con la punta B, y pasaría lo contrario, se encendería la luz verde. Eso significa que el sistema de continuidad del pasante funciona correctamente. Siempre que se comprueba un pasante se debe hacer una comprobación con la parte donde se introduce el cable dentro de la cartuchera. ¿Por qué? Porque normalmente los pasantes se rompen por esta parte por la fatiga. ¿Qué sucede? Que cuando enchufamos el pasante en la espada y lo desenchufamos, en vez de tirar de la cartuchera, tiramos del cable. Y esos pequeños tirones van generando una fatiga dentro del cable y ese cable se va partiendo. Entonces, lo que debemos hacer es comprobar bien, incluso generando un poquito de tensión, porque si no generamos tensión nos podría hacer un falso contacto. ¿Qué significa? Que así la luz prende, pero en cuanto se tira, imaginaos que estiro el brazo para hacer un ataque en flecha, estiro el brazo, genero tensión y no encendería la luz. Entonces siempre se debe comprobar justamente ahí, que funciona perfectamente y no se apaga.
vemos que este pasante funciona perfectamente. Bueno, el pasante de sable y de florete. El pasante de sable y de florete son iguales, valen para las dos armas. El problema que hay muchas veces es que cuando un pasante de sable se rompe o de florete se rompe, se cambia la polaridad. Al montarlo, la gente se confunde y cambia los cables. Entonces, al cambiar los cables, vale para sable, pero no vale para florete. Vale para sable para entrenar en la sala o competiciones que no necesitamos de control de material. Pero si necesitamos control de material, de acuerdo, ese pasante no valdría porque van a comprobar la alineación de los polos. Entonces, nosotros tenemos que intentar, cuando arreglemos un pasante, no cambiar la polaridad. El pasante de sable y de florete es muy similar al de la espada, solo que tiene diferentes terminales. Tiene una pinza de cocodrilo que va a la chaquetilla y luego tiene el terminal que va al sable, que es donde enchufamos. En el sable hay una punta más gruesa y una punta más gordita. Entonces va enchufado ahí. Entonces, ¿dónde va cada cable? Muy sencillo. La pinza de cocodrilo, que la tenemos aquí, como podéis ver, va a la punta más cercana externa, a la punta C. Y la punta fina va a la punta B y la punta gorda va a la punta A. Por eso cuando comprobamos un pasante, siempre unimos las dos puntas. ¿Para qué? Para ver si se apaga la luz del aparato. Si se apaga la luz del aparato es que funciona correctamente. ¿De acuerdo? En el comprobador, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues igual que en la espada, vamos a unir las dos puntas, la fina y la gorda, y se va a encender la luz verde. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo para que no haya una fractura del cable interno por fatiga. Comprobamos y movemos bien que no parpadea la luz. ¿Y cómo comprobamos que la pinza de cocodrilo funciona? Pues tenemos que unir la pinza de cocodrilo con la punta fina. ¿Cómo sabemos si está cambiada la polaridad? Porque si yo uno con la punta gorda la pinza de cocodrilo, se encendería la luz y eso estaría mal. Cuando toco con la pinza de cocodrilo en la punta gorda no se tiene que encender la luz, se tiene que encender cuando toco con la punta fina. Y al encenderse la luz roja veo que funciona de la misma manera, correctamente. Podemos ver que este pasante funciona correctamente. Cuando ya hemos comprobado, hay que doblar el pasante. Es importante tener bien doblados los pasantes. ¿Por qué? Porque dan orden en nuestra bolsa o en nuestra saca. ¿Cómo lo hacemos? Unimos las dos puntas, dejamos la pinza de cocodrilo suelta, le doy la vuelta y una vez que está ya todo recogido, lo enrollo con la pinza de cocodrilo y queda ordenado y limpio. Así. En el de espada, ¿cómo lo vamos a recoger? Lo mismo, doblamos y aquí hacemos un nudo en el centro. ¿Para qué? Para que el pasante no esté desperdigado y cuando vayamos a la pista podamos meterlo en la espada y vaya totalmente recogido y colocado. Luego tenemos la pinza de careta. La pinza de careta, que es la pinza que va de la chaquetilla a la careta, que también tenemos que comprobar que funcione. ¿Cómo lo podemos hacer? Uniendo del comprobador dos terminales. Esta, como vemos, ¿no funciona? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tendrá una fractura por fatiga seguramente. Entonces comprobamos bien que está aquí roto. ¿Veis cómo chiclea? Eso es porque de tanto tirar de la pinza, al final la pinza rompe el cable por dentro y si tiramos, se rompe. Y al final lo que hemos roto nosotros es la funda, porque el cable por dentro está roto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar esta pinza. ¿Cómo vamos a arreglar esta pinza? Muy sencillo. Todas las pinzas tienen
unas uñas para separarlas, para que el cable no se separe, y de ahí las vamos a abrir. Vamos a abrirlo con un destornillador, teniendo cuidado de no haceros daño. ¿Veis? Lo separamos. Ahora pelamos la pinza y lo metemos. ¿Y cómo lo vamos a unir? Cogemos los alicates, cerramos esas uñas para que no sufra la parte de la soldadura que vamos a poner ahora. Cogemos un soldador y echamos una punta de estaño para soldar la pinza. Y una vez que ya está soldada, iríamos al comprobador y veríamos que ya funciona otra vez la pinza. Y ya veríamos que la pinza está arreglada. ¿Qué pasa si se nos rompe un pasante? Entonces lo que tenemos que hacer es desmontarlo. Aquí yo ya tengo uno medio desmontado. Imaginaos que se ha roto un pasante por esta parte de aquí y se ha fracturado por dentro el cable. Entonces lo que hacemos es desmontamos el terminal con el destornillador y nos vamos a encontrar las dos puntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas puntas? Las vamos a sanear. Vamos a quitar con un destornillador finito el tornillo, lo vamos a liberar, cogeremos las tijeras, cortaremos. ¿Veis cómo aquí estaba ya fracturado? Si os fijáis, al yo tirar de la goma se ve perfectamente cómo está fracturado el cable por dentro. Volvemos a pelarlo, vuelvo a meter la punta, lo cierro fuerte para que no se vaya y ya tendríamos las dos puntas correctas. Muy importante el que no cambiemos la polaridad. Y ya de ahí lo vamos a colocar otra vez en su funda, que esto es lo más costoso casi. Lo colocamos en su funda. Le ponemos los tornillos. Con el destornillador. Y ya tendríamos el pasante montado perfectamente. Ya estaría el pasante montado. Lo enchufaríamos y comprobaríamos que al unir la pinza de cocodrilo con la punta fina se enciende la luz roja y al unir las dos se enciende la luz verde. Ya estaría arreglado. Nos faltaría poner la martingala, ese sistema que lo que hace es evitar que el pasante se desenchufe del sable. Mucho cuidado con esto, porque muchas veces cuando estáis en competición, sobre todo los primerizos, se desenchufa el sable en un tocado, vas al árbitro diciendo que no vale, que es que se me ha desenchufado. Eso es responsabilidad del tirador, por eso el tirador tiene que tener muy bien controlado su material. El reglamento dice que si el tocado ejecutado no enciende por un fallo en el sistema del material del tirador, es fallo del tirador. Si tú no tienes la martingala bien o llevas un pasante sin martingala, se desenchufa al hacer un ataque y no enciende la luz, el árbitro no va a anular ese tocado porque tú eres el responsable de que tu sistema de pasante esté bien. Es diferente que durante una fase de armas el pasante se rompa. Tú vayas, compruebe el árbitro y no funcione, y ahí sí se anularía el tocado. Porque se ha podido romper el pasante durante la fase de armas. Tú estás presentando en la pista.
con el pasante correctamente, pero durante un tocado el pasante se ha roto y no funciona. Pero si, por ejemplo, el pasante se desenchufa y tú no llevas la martingala bien, está floja o algo, el árbitro no va a anular el tocado. Al igual que es muy importante que sepáis que si os presentáis en la pista sin el material no conforme, o sea, con un pasante roto, os vais, enchufáis en la pista, probáis y no funciona y el árbitro ve que tu pasante está roto, es tarjeta amarilla por presentarte en la pista con material no conforme. Por eso es muy importante que el tirador de esgrima lleve correctamente su material. Si se nos rompe un pasante de espada, el sistema es el mismo que el del sable. Tenemos que desmontar la cartuchera, quitarle los tornillos, sanear, volver a poner los cables saneados en los tornillitos de las puntas y volver a cerrar la cartuchera. Es muy sencillo. Y en el caso de que se nos rompa una pinza de cocodrilo del pasante, el arreglo sería igual que el que hemos hecho con la pinza de careta. Abriríamos las pestañas, pelaríamos el cable, lo pondríamos, le daríamos una punta de soldadura y ya tendríamos arreglado en casa. Bueno, pues esto sería un poco cómo tendríamos que usar el material de los pasantes para que estén conforme. Herramientas importantes que tenemos que tener: un comprobador, un destornillador normal, un destornillador de punta fina, unas tijeras y unos alicates. Este es el kit básico para tener nuestro material bien conforme y bien arreglado. Espero que os haya servido este tutorial y cualquier cuestión y preguntas que tengáis nos las podéis hacer tanto en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram del club, y también en nuestra web a través del correo de info@clubdesgrimamadrid.com. Hasta el siguiente tutorial.